Sean bienvenidos a la segunda parte de la resolución del ejercicio número 2 de la asignatura Hormigón Armado 2 correspondiente a la parte de hormigón pretensado. Continuaremos desde donde nos quedamos en la parte número 1. Lo que vamos a calcular aquí es la armadura activa necesaria para poder introducir esa fuerza en el hormigón. Bien, lo primero que necesitamos conocer es la tensión admisible para el acero de tesado. Para ello nos vamos a ir al reglamento CIRSOC 201, nos vamos a ir a la página 490, donde verán por acá en el punto 18.5, tensión admisible en un acero de pretensado, van a ver que tenemos tres expresiones. La primera, debido a la fuerza del gato en el acero de pretensado. La segunda, inmediatamente después de la transferencia de pretensado. Y la tercera, cables de postezado en los dispositivos de anclajes y acoplamiento. La que corresponde utilizar en este caso cuando estamos diseñando el tensor es la expresión B. Bien, vamos a tener como tensión admisible para ese acero de la armadura activa 0,82 de la tensión de fluencia de la armadura activa, de la armadura tesa, o bien 0,74 de la resistencia última a tracción, de la resistencia de rotura de ese acero de pretensado. Bien, vamos a volver al ejercicio. Esas dos expresiones son las que ven por aquí, ¿sí? Reemplazando nos da 1379 ambas, ¿sí? Debemos elegir la menor. Fue dato de nuestro ejercicio que íbamos a trabajar con cordones de 7 alambres de diámetro media pulgada. Vamos a ir al catálogo de un fabricante de cordones, en este caso de Asindar. Vamos a ir a la parte de pretensado, cordones de 7 alambres de baja relajación. En nuestro caso, ¿sí? De C1900, media pulgada de diámetro nominal. El área nominal de la sección transversal es 98,70 milímetros cuadrados, que es lo que figura aquí en nuestro ejercicio. Tenemos el área de un cordón. Tenemos la tensión admisible de trabajo de nuestro acero. Tenemos la fuerza a la cual va a estar sometida, que va a ser la fuerza total, la que vamos a aplicar desde el gato de tesado, los 4,10 meganewton, ¿bien? Entonces, para saber cuál es la cantidad de cordones que necesitamos, ¿sí? Vamos a despejar el número de cordones de esta expresión. Entonces, para poder cumplir con las tensiones admisibles, vamos a necesitar 30,12 cordones. ¿Cómo vamos a acomodar estos cordones? Vamos a adoptar 32 cordones, de manera que se ordenen en 4 cables, que esos cables van a tener 8 cordones cada uno, ¿sí? Esto va a ser entonces, vamos a tener 4 cables, 8 cordones cada uno, 32 en total. Total de armadura activa, va a ser número de cordones por la sección de un cordón, va a ser 3,16 por 10 a la menos 3 metros al cuadrado. ¿Por qué adoptamos 8 cordones en cada cable? Según las recomendaciones de los fabricantes de cables o vainas, una de las vainas más trabajadas es de 6 centímetros o 60 milímetros. En esa vaina el fabricante recomienda no colocar más de 10 cordones de media pulgada, también un cordón muy utilizado. Por eso nosotros adoptamos 8 cordones. Esto es porque recuerden que estamos trabajando con postezado con adherencia. Nosotros vamos a colocar las vainas, vamos a enhebrar los cordones y vamos a llenar el espacio entre los cordones y la vaina con una lechada de cemento modificada, ¿sí? Que no es más que agua, cemento y aditivos
para que esa mezcla sea lo más fluida posible, para que se llenen todos los intersticios y que tenga altas resistencias. Teniendo la sección de la armadura activa, podemos comenzar con el trazado del cable. Lo primero es la comprobación de las excentricidades adoptadas, tal cual lo indica nuestra guía de apuntes de teoría. Lo haremos en L/2 y en los apoyos. Vamos a trabajar con la sección 2, la viga ya homogeneizada con la losa, ya que nosotros trabajamos en el cálculo de la fuerza de pretensado necesario con las excentricidades de trabajo para la totalidad de los momentos, para la totalidad de las cargas permanentes y las sobrecargas, y esto se va a dar cuando la sección esté ya homogeneizada, así que debemos trabajar con la sección 2. Lo primero que debemos realizar es el cálculo de los núcleos centrales, las posiciones, ¿sí?, de la fuerza de pretensado donde tendríamos esfuerzos de tensiones de un solo signo. Calculamos el núcleo central inferior y el superior. Calculamos luego los momentos máximos y mínimos. El momento máximo va a ser el que tenga en cuenta todas las cargas permanentes y las sobrecargas. Y el momento mínimo va a ser el que tenga que ver solamente con las cargas permanentes. Reemplazando en las expresiones de las excentricidades mínimas y las excentricidades máximas, estos momentos recién calculados, los núcleos centrales recién calculados y la fuerza de pretensado efectiva, ya descontadas las pérdidas totales. Calculando entonces, tenemos una excentricidad mínima de 0,69 y una excentricidad máxima de 1,65. Nuestra excentricidad de trabajo era, recuerden la sección homogenizada, ¿sí?, el E2 era 1,09, estamos entre los valores límites, estamos en buenas condiciones. Eso quiere decir que estamos haciendo un buen uso de la sección de hormigón. En el apoyo hacemos lo mismo, cambia que no tenemos momentos flectores y ponemos las características geométricas correspondientes a el apoyo. Entonces, en la viga tendremos, ¿sí?, como lo vemos por aquí, en nuestra viga de 30 metros, tendremos en L/2 nuestra excentricidad de 1,09 que está entre los valores límites y en el apoyo también que estamos cumpliendo con los valores límites. Recuerden, estas excentricidades, así como calculamos el núcleo central, están basadas en el baricentro de la sección 2, ¿sí? Entonces las vamos a medir a esas excentricidades desde el baricentro de la sección 2. Continuaremos con la ecuación del trazado del cable. Vimos en el ejercicio número 1 los términos A, B, C, reemplazamos, ¿sí?, y vamos a obtener esta curva de nuestro trazado del cable. Reemplazando valores de X va a ir de 0 hasta L es igual a 30, ¿sí? Vamos a tener distintos valores de Y para poder dibujar el trazado del cable. Vamos a tener una acotación para este punto porque esta viga tiene una sección variable, ¿sí? Y esto es lo que vamos a ver por aquí. Estas vigas pretensadas normalmente se macizan en los apoyos. Bien, recuerden que nosotros habíamos calculado todas las características geométricas con esta sección, una viga doble T, ¿sí? Ahora, en la zona de los apoyos, donde vamos a levantar la armadura, ustedes recuerdan lo que teníamos en L/2, adoptamos 4 cables, ¿sí? Y la ubicación era a 8 centímetros, ¿sí? Vamos a ubicar los 4 cables separados cumpliendo las separaciones mínimas que nos da el reglamento, ¿sí? En este caso van a ver que son 15 centímetros a cada baricentro de los cables y un recubrimiento lateral de 4,5 centímetros a los bordes.
en L sobre 2, ¿sí? Y el baricentro de los cordones estaba aquí, ¿sí? Nosotros tenemos que cumplir, tenemos que acomodar los cordones de tal manera que esté dentro del baricentro de la pieza, ¿sí? Dentro del baricentro de la pieza para lo que tiene que ver el eje X, ¿sí? Y a 8 centímetros del borde inferior. Ahora, en los apoyos los tenemos que levantar. El baricentro de los cables tiene que coincidir con el baricentro de la sección, pero no van a estar todos los cables en el mismo lugar, ¿bien? De la misma forma que los distribuimos en L sobre 2, los tenemos que distribuir en el apoyo, ¿sí? Los vamos a ir distribuyendo de manera tal de que el baricentro de la armadura coincida con el baricentro de la sección de hormigón, ¿sí? Entonces lo disponemos de esta forma que se muestra en esta imagen con una separación de 27 centímetros, ¿sí? Entre cada uno de los cordones, ¿sí? ¿Qué va a cambiar? Cambia ligeramente, ¿sí? El baricentro de nuestra sección inicial en L sobre 2, de nuestra sección T, tenemos que está a 0,75 metros. Al macizarse de esta forma en el apoyo, se levanta un poco el baricentro de la sección A, 80 centímetros. Muy bien. ¿Por qué necesitamos esta sección macizada? En el extremo de la viga, ¿sí? Vamos a estar introduciendo las fuerzas mediante los anclajes activos. Necesitamos tener primero suficiente sección de hormigón para poder acomodar esos anclajes activos en las zonas de apoyo, punto número 1. Segundo, cuando vamos a introducir esas fuerzas, va a haber una concentración de tensiones, ¿sí? En el hormigón. Nosotros vamos a introducir una fuerza que se va a distribuir luego en toda la sección de hormigón, pero desde que se introduce hasta que se transmite a la sección de hormigón, tenemos una zona que se llama zona de introducción de fuerzas, donde va a haber una concentración de tensiones de compresión y además, desde donde estamos introduciendo, también va a haber una aparición de tensiones de tracción radiales, ¿sí? Por esa introducción de las fuerzas. Nosotros vamos a introducir una fuerza, vamos a tener líneas de tensiones, ¿sí? De distribución de tensiones que se van a ir modificando desde un punto hasta que sean uniformes en la sección de hormigón, ¿sí? Esa zona de transferencia generalmente es igual a la altura de la pieza. Tenemos 1,70 y generalmente se la redondea cerca de la altura, esa zona de transición, ¿sí? Esa zona de introducción de la fuerza donde vamos a tener altas compresiones, donde vamos a tener tracciones radiales y donde aparte entonces necesitamos superficie para poder acomodar los anclajes activos, ¿sí? Vamos a verla en estas otras imágenes. Ven, esta es una foto, no es la misma viga porque tienen 2 cordones, no tienen 4, pero fíjense que en la zona de introducción tenemos muchas armaduras porque, como les comentaba, tenemos una concentración de tensiones de tracción radiales cerca de donde estamos introduciendo la fuerza, que es en los cordones. Bien, entonces necesitamos sección de hormigón, necesitamos colocar armaduras y necesitamos acomodar los cables. Entonces, por eso necesitamos macizar la sección en los apoyos, ¿sí? Entonces, volviendo a nuestro ejercicio, ¿qué es lo único que cambia aquí? Que se nos levanta un poco el baricentro de la armadura, ¿sí? Se levanta, teníamos antes en L sobre 2 a 0,75. En los apoyos tenemos a 0,80. Entonces, para el cálculo de la flecha que utilizábamos, que era desde el apoyo hasta L sobre 2, ¿sí? El trazado del cable desde donde está en el apoyo hasta en L sobre 2. Entonces, por eso cuando trabajemos con F, la vamos a calcular justamente desde el baricentro del apoyo
0,80 y le vamos a restar el recubrimiento. Y esa va a ser la flecha total, ¿bien? Es lo único que va a cambiar, o sea que cambia ese valor de la flecha con respecto a las excentricidades que nosotros veníamos calculando y vamos a seguir utilizando, que son excentricidades en L sobre 2. Y en este caso estamos hablando de flecha para el trazado del cable. Lo mismo, por eso lo van a ver en L sobre 2, no tenemos el valor de la excentricidad, sino que tenemos 0,72 porque es justamente 0,80 menos 0,08, no nuestro. Recuerden que antes estábamos trabajando con 0,75 menos 0,08, ¿sí? Es porque estamos dibujando el cable medio, pero simplemente con un baricentro, que es el baricentro desde donde está, o sea, nuestra línea, como para replantear desde el baricentro en el apoyo, no cambiar los baricentros en uno u otro lado. Lo que vamos a realizar ahora es la determinación de las pérdidas del esfuerzo de tesado. Para ello, primero tenemos que conocer los dos momentos en los cuales las vamos a calcular. El primero es t igual a 0, es el momento en el cual vamos a calcular las pérdidas instantáneas, es cuando vamos a hacer el tesado en la viga, ¿sí? Cuando se va a tesar la armadura activa. Y el segundo momento es t igual a infinito, es donde vamos a calcular las pérdidas diferidas, es después de los 28 días, ya con la totalidad de las cargas en la pieza, con la viga en servicio, ¿sí? Y ya en un tiempo prolongado de servicio. En t igual a 0, cuando vamos a introducir el esfuerzo de tesado, el hormigón debe tener cierta resistencia para resistirlo, pero no necesariamente tiene que tener la edad de diseño de 28 días. Depende de la productividad que querramos tener de nuestros moldes. Nosotros podemos realizar el tesado a una edad que nos resulte eficiente para la reutilización de los moldes. Bien, entonces los liberamos antes y podemos fabricar más vigas en un tiempo menor. Se ha adoptado aquí una edad tentativa entre 5 y 6 días de la realización del tesado, desde que se coló el hormigón, desde que hizo contacto con el cemento hasta que hacemos el tesado, 5 o 6 días. ¿Qué resistencia tiene el hormigón a esa edad? Bueno, hay distintas curvas de evolución de resistencia en el tiempo del hormigón que dependen de muchos factores. Dependen del tipo de cemento, de la relación agua-cemento, de los aditivos que utilizamos, de la temperatura en la cual estamos trabajando. Depende de muchos factores. Extrajimos aquí una curva, ¿sí?, de una planta de prefabricados, ¿sí?, con un hormigón H35, ¿sí?, con una clase de cemento, y tenemos esta curva de evolución, ¿sí?, que vamos a tener desde 0 hasta 28 días cuando nosotros consideramos que está al 100%. Más adelante de los 28 días, algo se eleva la resistencia del hormigón, depende del tipo de cemento, si es más o menos, pero nuestra edad de diseño es 28 días, ¿sí? Recuerden que lo que se eleva será en los cementos comunes entre un 1, 2, 3%, en cementos puzolánicos o altornos un poco más, llegarán a un 10, pero nosotros tomamos como edad de diseño entonces 28 días. Y entre los 5 y los 6 días, ¿sí?, vamos a tener para este hormigón que estamos estudiando más o menos entre 68,75 y 75% de la resistencia a 28 días. Entonces, calculamos la resistencia F'Ci y inicial, o sea, en el momento en el cual vamos a dar el tesado, va a ser entonces, vamos a adoptar un 70% del valor a 28 días, entonces 0,7 de nuestro hormigón es un H35 de 35, entonces tenemos 24,5 megapascales.
de esta tensión, calculamos su módulo de elasticidad en ese momento, a los 5 o 6 días, ¿sí? Haciendo 4700 por su raíz. En t igual a infinito, ya el hormigón va a tener 28 días o más. Entonces, la resistencia del hormigón va a corresponder a su resistencia a 28 días, a su edad de diseño. Entonces, vamos a tener un H35 y el módulo de elasticidad que ya calculamos para esa resistencia. Iniciemos entonces los cálculos con las pérdidas instantáneas. La primera pérdida instantánea que vamos a tener es las pérdidas por fricción, que ya las vimos en el ejercicio 1, así que no vamos a hacer mucha introducción teórica respecto al tema. De la expresión reglamentaria, ¿sí? Tenemos en principio como dato el K y el mu, bien, recuerden el K, el coeficiente de desviación accidental, y el mu, el coeficiente de fricción por curvatura, los tenemos como dato y son los valores que expresamos aquí. Nosotros tenemos 4 cables. Lo que vamos a hacer aquí es hacer un tesado, como dijimos, alternando los extremos, ¿sí? Alternando el anclaje activo. Vamos a tener 2 anclajes activos en un extremo y 2 anclajes activos en otro extremo de la viga, de manera tal que las pérdidas por fricción sumatorias de todos los cables sean uniforme y constante en toda la pieza. Entonces, lo que necesitamos conocer es el valor de la pérdida en L sobre 2. ¿Sí? En L sobre 2 vamos a tener el valor de X va a ser igual a L sobre 2. ¿Sí? El valor de el alfa, recuerden que el alfa era la variación angular que teníamos, ¿sí? Total respecto a el extremo del anclaje activo. En L sobre 2, ese alfa era igual a el alfa prima que teníamos en X igual a 0, o sea, el alfa 0, menos el alfa prima que teníamos en L sobre 2, que recuerden que la recta tangente a la curva en L sobre 2 tiene una pendiente 0, ¿sí? Entonces, ese ángulo alfa, esa variación, es igual a simplemente al ángulo alfa 0. Una característica que tiene nuestra curva de trazado del cable es que en X igual a 0, la recta tangente a la curva es tal que tenemos un punto conocido. En L sobre 2, ¿sí? El descenso de esa recta va a ser igual a 2F. De forma tal que si ustedes tenemos el ángulo alfa 0. Si nosotros quisiéramos calcular la tangente de ese ángulo alfa 0, sabemos que es cateto opuesto sobre adyacente. Entonces va a ser 2F sobre L sobre 2. ¿Sí? De esta forma. Ajá. O lo que es lo mismo, ¿sí? Pasando este 2 para arriba, 4F sobre L. Tangente de alfa 0, entonces es igual a 4F sobre L. Sabemos también que para estos ángulos pequeños, esto lo vimos en el ejercicio número 1, que calculábamos la tangente de los alfa 0 y que luego al calcular alfa 0 eran prácticamente iguales porque son ángulos pequeños. Esta condición la vamos a usar. Esto lo pueden llegar de la misma forma con los coeficientes A, B y C expresados en función de L y de F, y reemplazando en X igual a 0 su derivada, van a llegar a exactamente el mismo valor, pero lo pueden ver geométricamente de esta forma muy simple. De los 4 cables, ¿sí? Nosotros a cada cable le vamos a estar introduciendo P sobre 4. Y aquí vamos a utilizar
lo que les acabo de enseñar respecto a la fórmula, ¿sí?, de el alfa cero, que es lo que nosotros nos estaría interesando aquí en L sobre 2, ¿sí? Entonces, simplemente vamos a calcular esos alfa igual a los alfa cero, ¿sí?, porque el valor en L sobre 2, recuerden que es 0. Entonces, tenemos que esto es igual a 4 flecha sobre L. Ahora, si nosotros vamos a ir cable por cable, ¿sí?, nosotros vamos a tener distintas flechas, ¿sí?, en los distintos cables. Vamos a ir a la imagen anterior para que ustedes tengan en cuenta qué es lo que les estoy diciendo. Bien, vamos a ir al cable 1, ¿sí?, vamos hacia arriba, ¿sí? El cable 1 va a tener la siguiente flecha. Vamos a llamar a este cable 1. Bien, entonces el cable 1 va a tener esta posición que es 0,395, ¿sí?, al baricentro, aunque no se note bien, ¿sí? 0,395 en el apoyo, y en L sobre 2 va a tener esta ubicación, va a tener 0,08. Entonces, haciendo 0,395 menos 0,08, tendremos la primer flecha de mi primer cable, que va a ser la flecha más pequeña, ¿bien? Si nos vamos al cable 2, ¿sí?, lo único que tenemos que hacer es a la flecha anterior sumarle 0,27. Nos vamos al cable 3 y a la flecha que tenemos del cable 2 le sumamos 0,27. Y nos vamos al cable 4 y la flecha que tenemos en el cable 3 le sumamos 0,27. Bien, esto lo van a ver expresado en esta planilla. Bien, ¿sí? Así, tal cual se los mostré. Si ustedes hacen el valor promedio de esto, lo que les va a resultar es el valor que nosotros tenemos de flecha, que es 0,72. Siempre considerando, estamos trabajando aquí con el valor de flecha, recuerden, desde el baricentro en el apoyo, ¿sí? Ahora, reemplazando estos valores de flecha que acabamos de calcular, el valor de L es 30, calculamos los alfa y tenemos estos alfas, ¿sí?, para cada cable. Ahora bien, si ustedes hacen el promedio de esto, les va a resultar igual a 0,096, que es lo mismo a que ustedes hubieran usado el cable medio, ¿sí?, el cable con F con flecha 0,72. Reemplazamos en cada cable, ¿sí?, sumamos todo y esto nos da una pérdida de 0,1977, que, insisto, sería lo mismo que hubiéramos trabajado con el cable medio, ¿sí?, con el valor de flecha 0,72, con el valor de la fuerza 4,10 y el alfa que nos da 0,096 para el valor de flecha 0,72. ¿Por qué se los muestro de esta forma? Porque ustedes en distintos trabajos lo van a ver expuesto de una u otra forma y es interesante que ustedes las conozcan, ¿sí?, que es lo mismo aplicar una u otra forma si llegamos al mismo resultado. Bien, vamos a comenzar con la segunda pérdida, la pérdida por acortamiento elástico del hormigón. La expresión para el cálculo de esta pérdida, ¿sí?, la vamos a ver, vamos a ir a la primera referencia que tenemos por aquí, a los comentarios en el punto 18.6, ¿sí? Vamos a los comentarios de este reglamento, ¿sí? Nos vamos a ir a la página número 8, ¿sí? Y aquí vamos a ver lo que expone estos comentarios respecto a las pérdidas, ¿sí? Lo que se dice aquí es: en las referencias 18.3 a 18.6 se presentan métodos que permiten la determinación de las pérdidas de pretensado. Es decir, el reglamento no especifica, ¿sí?, expresiones, pero sí nos lleva a referencias, a trabajos publicados, ¿sí?, donde se calculan las pérdidas, y lo toma como referencia
a esa forma de calcular la expuesta en esos trabajos, ¿bien? Esto lo podemos ver, ¿sí? Para no ir a cada uno de esas referencias, directamente resumido en los ejemplos de aplicación del reglamento. Entonces, por eso les sugerimos que los tengan a mano, porque para lo que tiene que ver con pérdidas, el reglamento, la única pérdida que expresa es la pérdida por fricción, pero el resto de las pérdidas nos lleva a estas referencias, sí, que están bien explicadas en los ejemplos de aplicación. Vamos a los ejemplos de aplicación del reglamento, lo que tiene que ver con pretensado y en particular con el tema flexión. Las de acortamiento, vamos a ir a la página número 2. Aquí van a tener, como les comentaba, una pequeña y muy sintética introducción teórica respecto al tema que se trata y luego las expresiones de cálculo. Vamos a ir nosotros, que estamos en la práctica, lo que nos interesan, las expresiones del cálculo. Recuerden que todo lo que tiene que ver con la teoría, ustedes lo tienen que tener leído, ¿sí? Bien, esta es la expresión de las pérdidas por acortamiento elástico, que es lo mismo que tenemos expuesto en nuestro ejercicio de aplicación. Nos vamos a nuestro ejercicio, ¿bien? Ahora, esta pérdida, que también ustedes la tienen desarrollada en la teoría, no es más que la deformación que tenemos en el hormigón, ¿sí? Multiplicada, o sea, que va a ser traspasada al acero, entonces multiplicada por el módulo de elasticidad del acero, entonces esto se va a transformar en una tensión en el acero, una tensión que va a perder, ¿sí? Va a perder porque el hormigón lo va a tender a cortar, ¿sí? Entonces, lo primero es calcular cada uno de los valores que necesitamos para calcular esta pérdida. Vamos por partes. Lo primero que tenemos que determinar es esto que conocemos como F0, que el reglamento, que en realidad el trabajo de referencia conoce como F0, que es la tensión de compresión neta en el hormigón a nivel del centro de gravedad de los elementos tensores inmediatamente después de haberse aplicado la totalidad del pretensado. Este valor, ¿sí?, de tensión va a ser igual a un coeficiente, ¿sí?, que lo llaman K-CIR, ¿sí?, que va a ser igual a 0,9 para elementos pretensados o 1 para elementos postesados, que es nuestro caso, ¿sí? Esto va a estar multiplicado por FCPI, ¿sí? FCPI es igual a la tensión en el hormigón a nivel del centro de gravedad de los elementos tensores producida por la fuerza de tesado, considerando solamente las pérdidas por fricción y por acuñamiento de anclaje. ¿Bien? Entonces, esta tensión la tendremos que calcular. Y el FG es la tensión en el hormigón a nivel del centro de gravedad de los elementos tensores debido al peso propio y a otras cargas permanentes que estén en el momento de tesado, ¿sí? Recuerden que estamos en pérdidas instantáneas. Entonces, vamos a calcular primero el FCPI. Recuerden, es la tensión producida por la fuerza de pretensado ya habiendo descontado las pérdidas, ¿sí?, instantáneas por fricción y por acuñamiento, ¿sí? En este caso, que es lo que vemos acá arriba, nuestra fuerza era igual a 4,10, ¿sí? Tenemos que restarle la pérdida por fricción recién calculada, ¿sí?, 0,197. Entonces tenemos 3,90 meganewton, ¿sí? Esta fuerza va a estar generando en el baricentro de la armadura, ¿sí? En el hormigón, en el baricentro de la armadura va a tener esta tensión, ¿sí? Vamos a tener este primer término, la fuerza dividido al área, ¿sí? Y este segundo término,
ya aquí no estamos ni en la fibra superior ni en la fibra inferior. Estamos en la fibra que corresponde al baricentro de la armadura, que está cerca de la fibra inferior, ¿sí? Está traccionada, pero no es la fibra inferior. Entonces, aquí no tenemos un momento resistente, pero vamos a tomar la fórmula original, la inercia dividido la distancia que tenemos desde el baricentro a la armadura, ¿sí? Entonces, aquí tenemos la inercia, ¿sí? Siempre estamos en la sección 1, estamos en pérdidas instantáneas, ¿sí? Dividido la distancia, que es justamente la excentricidad. Por eso tenemos una excentricidad al cuadrado aquí, ¿sí? Entonces, calculamos esta tensión, tenemos 18,10. La segunda tensión que teníamos que calcular es la tensión por el peso propio, por los pesos que tenemos en el momento de tensado, sí, que es solamente el M1. Pero otra vez, ¿dónde nos lo está pidiendo? Donde justamente se está deformando el hormigón y lo está pasando al acero, en el baricentro de la armadura. Entonces, otra vez, no trabajamos con ninguno de los W, ¿sí? Ni con el superior ni con el inferior. Trabajamos en la fibra donde tenemos la armadura. Entonces, utilizamos la inercia, ¿sí? Dividido la distancia desde el baricentro a la fibra que estamos calculando. Y eso lo pasamos aquí arriba, ¿sí? Y en este caso tenemos momento por esa excentricidad dividido inercia. Calculamos y tenemos esta segunda tensión, 5,94. Reemplazando en la fórmula, ¿sí? Tenemos SFCIR igual a 12,16 megapascales. Tenemos este primer término. Segundo término, módulo de elasticidad en el hormigón en el momento que estamos haciendo el tesado, ¿sí? Ese módulo de elasticidad ya lo sacamos, que era con el hormigón con una resistencia 24,5, recuerdo, entre los 5 y 6 días. Bien, esto, módulo de elasticidad del acero, ya lo tenemos, ¿sí? Y este último coeficiente, el coeficiente KES, sí tiene que ver justamente, es un coeficiente, un factor que considera la forma en la cual se está dando el tesado, ¿sí? Y la influencia que tiene para lo que tiene que ver con el acortamiento elástico. Recuerden, en una viga post-tesada, si tuviéramos un solo cable, este coeficiente sería 0, o sea, no tuviéramos pérdida si tenemos un solo cable, no tuviéramos pérdida por acortamiento. Si tenemos más de un cable, vamos a tener pérdida, ¿sí? O sea, no en el primero, sino en todos los siguientes cables. En este caso nosotros tenemos 4 cables, ¿sí? Entonces, ese coeficiente va a ir variando, vamos a tener que ir tomando, ¿sí? Las tensiones, vamos a ir tomando en cada uno de los cables cuál sería esa deformación, ¿sí? Vamos a ir calculando esta pérdida en cada uno de los cables. En el primer cable, ¿sí? Tomando 3/4, en el segundo cable tomando 2/4, en el tercer cable tomando 1/4, calculamos entonces para cada uno de los cables esta pérdida y luego la suma, ¿sí? De todo va a ser, de la suma de cada uno de los cables va a ser lo que tengamos de pérdidas por el acortamiento del hormigón. ¿Sí? Pérdida a nivel tensión, que va a ser 152,88 megapascales. Ahora, cuando tengamos que calcular, nosotros tenemos esta variación en la tensión de la armadura. Ahora, cuando tengamos que calcular la pérdida en fuerza, o sea, cuál es la pérdida de la fuerza de tesado, aquí recuerden que esta pérdida la fuimos tomando en cada uno de los cables. Entonces, si yo quisiera saber la fuerza, ¿sí? que pierdo en cada uno de los cables, tendría que hacer esta tensión por la sección de cada uno de los cables, ¿sí? Que sería igual a la sección de la armadura dividido 4, ¿sí? Haciendo esto en cada uno de los cables, sumando todo, sería lo mismo que lo que estamos haciendo acá. Sumamos todas las tensiones y multiplicamos por el área, ¿sí? La sección de armadura, pero de cada cable, ¿sí? Por eso multiplicamos por la sección total dividido 4.
Y esto nos da una pérdida de 0,120 meganewton, ¿sí? Es la pérdida por acortamiento elástico del hormigón. Vamos a arrancar con las pérdidas diferidas. Pérdidas por contracción del hormigón. El agua en el hormigón tiene dos funciones. La primera, generar la reacción de hidratación con el cemento para darle cohesión y luego endurecimiento a la mezcla. Y la segunda es para lubricar los agregados y darle fluidez, darle trabajabilidad a la mezcla para que pueda moldearse en estado fresco de acuerdo a los elementos que tengamos para trabajar, ¿no? Es entonces ese agua que vamos a agregar para darle trabajabilidad a la mezcla, agua que no va a reaccionar con el cemento y va a quedar libre y va a perderse en algún momento de la vida útil del hormigón. Puede darse esa pérdida en estado fresco, a temprana edad o en el tiempo. La disminución de la pérdida de agua va a generar una disminución en volumen. Al perderse agua del hormigón, se pierde volumen del hormigón, disminuye su volumen, por lo tanto se contrae. Y esa contracción, de la misma forma que estamos estudiando en las pérdidas anteriores, esa contracción, ese acortamiento en el hormigón arrastra los cables y genera pérdidas de tensión en nuestra armadura. La expresión para el cálculo de esta pérdida la podemos encontrar en los ejemplos de aplicación del reglamento. Contracción del hormigón, ¿sí? Es esta expresión, que es la misma que está en nuestro ejercicio de aplicación. Esta va a depender de distintos coeficientes y distintos parámetros. El primer coeficiente va a ser el coeficiente KSH, que tiene que ver con el tipo de pretensado, pero en realidad tiene más que ver con la incidencia entre la finalización del curado y el comienzo del tesado. El curado, recuerden, es mantenerlo al hormigón en condiciones de humedad óptimas para el desarrollo de su resistencia. Cuando nosotros finalizamos el curado, el hormigón está libre para perder humedad. Entonces va a estar libre para empezar a desarrollarse esta pérdida. Si nosotros realizamos el tesado lo más tarde o más distanciado posible del curado, vamos a perder más agua en el camino y al final vamos a tener menos pérdida por contracción del hormigón. En cambio, si nosotros hacemos el tesado lo más cerca, digamos, de finalizado el curado, vamos a tener más pérdidas por contracción en el hormigón. Ahora, recuerden que el curado es necesario y es indispensable para el óptimo desarrollo de la resistencia del hormigón, ¿sí? Calculemos las pérdidas, pero tengan en cuenta que el curado es fundamental en las piezas de hormigón. KSH para hormigón pretensado es igual a 1 y para hormigón posttesado vamos a ir a la tabla. ¿Sí? Nos venimos por aquí, que va a depender de el tiempo medido desde la finalización del curado húmedo hasta la puesta en tensión, ¿sí? ¿Cuánto tiempo pasó? Recuerden, cuanto más tiempo pasa, la pérdida va a ser menor. Nosotros vamos a tomar la peor condición, vamos a considerar de que nosotros finalizamos el curado y al otro día vamos a hacer el tesado, ¿sí? Entonces vamos a ir a esta condición, a nuestro ejercicio. Entonces KSH va a ser igual a 0,92. Luego, este parámetro que es B sobre S es el volumen sobre la superficie, porque la pérdida de humedad va a depender de cuál es la superficie expuesta para un volumen de hormigón que tiene agua para perder, ¿bien? Entonces, nosotros vamos a hacer en este caso
por el tipo de pieza, el volumen sobre la superficie es lo mismo que área sobre perímetro. ¿Qué superficie y qué perímetro de la pieza en su estado 1 o la pieza en su estado 2? ¿La pieza simple o la pieza homogenizada con la losa? Vamos a tomar la peor condición porque esta contracción se puede dar tanto a temprana edad como, como en servicio, ¿sí? Tomamos la peor condición y la que peor nos da es la sección número 2, la pieza homogeneizada, ¿sí? Entonces consideramos esa situación como la más desfavorable para el cálculo de esta pérdida. RH es la humedad relativa del ambiente en la cual va a estar nuestro hormigón, porque va a depender si el ambiente es más seco, más va a robar humedad al hormigón, y si el ambiente es más húmedo, al revés. Nos volvemos y vemos en la tabla. En general, al aire libre tenemos 70%. Entonces, reemplazando todos estos valores, recuerden lo que no tenemos aquí, el módulo de elasticidad de acero de pretensado, eso ya lo tenemos como dato. Reemplazando, y la pérdida nos da 32,74 megapascales, que si la multiplicamos por la sección de la armadura activa, nos va a dar entonces una pérdida de 0,103 meganewton. La segunda pérdida diferida que vamos a calcular es la pérdida por fluencia lenta del hormigón. Recuerden, la fluencia es una deformación a tensión constante. Eso le ocurre al hormigón con el tiempo. Cuando está sometido a una tensión constante en el tiempo, el hormigón sufre una deformación, ¿sí? Es un fenómeno habitual. Recuerden, la tensión de trabajo normal del hormigón es de contracción, entonces esta deformación lógicamente va a ser un acortamiento, que otra vez va a generar una pérdida de tensión en la tensión de la armadura activa. Así va a ser una pérdida de nuestra fuerza de tesado. La expresión para el cálculo de esta pérdida la vamos a ver en los ejemplos de aplicación del reglamento. En la misma página vamos a ver fluencia lenta y es esta expresión, que es la que tenemos expuesta en nuestros ejercicios. El primer coeficiente KSR es 1,6 para elementos postesados o 2 para elementos pretesados. En nuestro caso, postesado. Segundo, necesitamos tensiones, ¿sí? Tensión FCIR y FCD. FCIR ya lo teníamos calculado. Recuerdan que era la tensión de compresión neta en el hormigón a nivel del centro de gravedad de los elementos tensores inmediatamente después de haberse aplicado la totalidad del pretensado. Y el FCDS es la tensión en el hormigón a nivel del centro de gravedad de los elementos tensores debido a todas las cargas permanentes que se agregan luego del tesado. Recuerden, cargas permanentes que se agregan, porque estamos hablando de deformación a tensión constante. Entonces, el FCIR ya lo teníamos calculado, vamos a calcular el FCDS, van a ser, ¿sí?, lo que se agrega, tensiones que se agregan por cargas permanentes. Lo que teníamos agregado en FCIR era el peso propio de la pieza. Ahora vamos a agregar el M2, que tenía que ver con el peso de la losa, y el M3, que tenía que ver con el resto de las cargas permanentes. Otra vez, al igual que lo venimos trabajando, estamos siempre en la fibra correspondiente a donde está la armadura activa. Estamos hablando de tensiones en el hormigón en la fibra donde está la armadura activa. Entonces, otra vez, momentos de inercia dividido la distancia a la fibra que estamos considerando, ¿sí? Y vamos a trabajar con la sección 1 para los momentos del M2, las cargas de la losa, y para el resto de las cargas permanentes, la sección 2. Calculando estas tensiones, el resto son módulos de elasticidad. En este caso, módulo de elasticidad del hormigón ya en servicio. Si recuerden que estamos en pérdidas diferidas.
reemplazamos todo y lo que nos resulta son 55,21 megapascales, ¿sí? Que transformado en fuerza, multiplicándolo por la sección de la armadura activa, nos da 0,199 meganewton. La última pérdida diferida que vamos a calcular es la pérdida por relajación de los cables. Esta pérdida tiene que ver con el acero, le sucede al acero y se da por una disminución de tensión por estar sometido a una deformación constante. ¿Sí? Ustedes recuerdan que nosotros vamos a estirar el acero, lo vamos a mantener a una deformación constante. En algún momento de la vida útil de nuestra pieza, ese acero se va a relajar, va a perder tensión y esta es nuestra pérdida que vamos a tener en la fuerza de pretensado. La expresión para el cálculo de esta pérdida la vamos a ver en los ejemplos de aplicación. Por aquí abajo, relajación de los cables. Esta es la expresión que es la misma que tenemos en nuestro ejercicio. En este caso vamos a trabajar con las pérdidas anteriormente calculadas y las vamos a multiplicar por distintos coeficientes. El primer coeficiente KRE y el coeficiente J los vamos a sacar de una tabla que va a depender del tipo de cordones y de acero que estamos utilizando. Vamos a ir a esa tabla de los ejemplos de aplicación. El tipo de cordones que tenemos es de 7 alambres y el tipo de acero C1900 de baja relajación. Entonces estamos aquí. Los coeficientes KRE 35 megapascales y J 0,04, que es lo que tenemos expresado aquí. Luego, para calcular el coeficiente que nos está faltando, el coeficiente C, necesitamos tener la relación entre la resistencia última de nuestro acero de pretensado y la resistencia de trabajo descontando las pérdidas instantáneas. Calculamos nuestra tensión de trabajo del acero. Para eso la fuerza que vamos a tomar es PPI, que de acuerdo a cómo lo define la referencia bibliográfica en la cual estamos trabajando para el cálculo de la pérdida, PPI es la fuerza de pretensado en la sección en estudio descontando solamente las pérdidas por fricción y por acuñamiento de anclaje, ¿sí? Por eso va 3,90 meganewton. Solamente descontamos las pérdidas por fricción. Dividido la sección de nuestra armadura activa. Esta tensión de trabajo la dividimos por la tensión última, la resistencia a tracción última del acero de pretensado y la relación es 0,66. Vamos a la tabla de los ejemplos de aplicación. Con una relación de 0,66 estamos por aquí y nuestro acero es de baja relajación, así que para calcular el coeficiente C, esta va a ser la expresión. Vamos a nuestro ejercicio, reemplazamos y el coeficiente C nos da 0,57. Reemplazando en la fórmula original, la pérdida por relajación nos da 14,46 megapascales que al multiplicarla por la sección de la armadura activa la transformamos en fuerza y nos da 0,05 meganewton. Ya habiendo calculado todas las pérdidas, vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos calculado. La totalidad de las pérdidas instantáneas son la sumatoria de las pérdidas por fricción y las pérdidas por acortamiento, ¿sí? Sumamos y esto nos da 0,3177 meganewton, que en porcentaje respecto a la fuerza de pretensado nos da 7,75%. Las pérdidas diferidas vamos a tener las pérdidas por contracción del hormigón, las pérdidas por fluencia lenta del hormigón y las pérdidas por relajación del acero. Sumando todo tenemos 0,352 meganewton que en porcentaje serían 8,59%. Entonces, sumando ambos porcentajes, tenemos una pérdida total de 16,34%.
muy parecido al valor de 17% adoptado. Si el porcentaje de pérdidas real nos da mayor al porcentaje adoptado, vamos a estar en malas condiciones porque al hormigón no le va a llegar la fuerza necesaria y las tracciones que vamos a tener de trabajo van a ser mayores a las tracciones admisibles, ¿sí? Pero tampoco tenemos que irnos al otro lado, tampoco si nos da una pérdida de, por ejemplo, real del 5% y nosotros adoptamos 17%, tampoco tenemos que dejarlo pasar, tenemos que redimensionar, tenemos que volver desde donde adoptamos y calcular todo de nuevo, porque si tenemos mucha diferencia entre lo que vamos a aplicar y lo que le va a llegar al hormigón, vamos a tener mayores compresiones. Y mayores compresiones, primero, es no conveniente económicamente, ¿sí? Y segundo, vamos a tener mayores contraflechas, ¿sí? Que pueden ser contraproducentes. Entonces es importante que verifiquemos los valores y que estemos cercanos a lo adoptado. Recuerden, como fuerza inicial la que vamos a tener que aplicar y medir en el gato de tesado es 4,10, es el P y el P inicial, 4,10 meganewton porque con eso calculamos la armadura, ¿sí? La armadura activa. Ahora, al hormigón después de las pérdidas instantáneas le va a llegar, ¿sí? Vamos a descontarle las pérdidas instantáneas y vamos a tener este primer valor 3,78 meganewton que vamos a conocerlo como P0 por si nos va a servir más adelante para las tensiones, ¿sí? Pero el P efectivo final que le va a llegar, ¿sí? A nuestro hormigón es descontándole todas las pérdidas. Entonces, las que teníamos recién descontadas, las instantáneas, y ahora vamos a descontarle las diferidas, ¿sí? Este 3,78 menos las diferidas. Entonces, vamos a tener una fuerza efectiva de 3,43 meganewton, ¿sí? Con estas fuerzas que son las reales, las que va a llegar realmente al hormigón porque ya calculamos todas las pérdidas, vamos a calcular las tensiones internas en la pieza, ¿sí? Eso lo vamos a hacer en la parte número 3 de la resolución de este ejercicio. Muchísimas gracias y nos vemos en la última parte de la resolución de este ejercicio.